Bueno, sobre todo es una gran recompensa a todo el esfuerzo diario que hacemos por cumplir nuestra misión, que es al final que el cliente se vaya feliz, poder enseñar un trocito de Cataluña y del Penedès. Estamos perdidos en la montaña y bueno, que gente se desplace hasta allí al medio de la nada, ¿no? Y que salgan felices y bueno, es una gran recompensa. Sí, la verdad es que siempre ha sido un poco el hilo conductor de Monrubí, ¿no? Desde la recuperación de variedades autóctonas para los vinos, como pioneros en la recuperación de la variedad Sumoy, hasta recuperar 2 edificios de l'Abella, el Chalet, que es un edificio, una casa histórica catalogada del 1902, así como el edificio de Casa Gran, que es otro edificio histórico del año 1771 con gran valor, como molduras renacentistas y arcadas de piedra del siglo XVII. Entonces es un poco pues el hilo conductor de todo el proyecto, ¿no? Bueno, para mostrar que tenemos un potencial aquí de entorno, de gastronomía, la gastronomía de Cataluña, vinos con alma y sobre todo que vengan personas de todo el mundo a un rinconcito como es este valle de l'Abella, rodeado de las Serras Bellas y la Serra del Bulet, y que puedan estar en un hotel 5 estrellas en medio del Penedès, ¿no? Y que ojalá se sumen cada vez más proyectos y la oferta no turística del Penedès sea cada vez de más envergadura, ¿no? Nos queda seguir creciendo, seguir consolidándonos y bueno, siempre hay cosas en las que podemos crecer, a lo mejor el día de mañana hacer un spa o comenzar a recibir otros mercados que todavía no estamos trabajando, como el mercado del ciclismo, ¿no? Siempre podemos seguir creciendo y consolidarnos. Bueno, de novedad tenemos una gama de monovarietales de Sumoy, que es la columna vertebral de la bodega, ¿no? Toda la gama de Gaintus, y la más reciente fue un ancestral de Sumoy que no teníamos. Teníamos tintos, rosados sin burbujas, vino dulce de pajar, y la última novedad fue el monovarietal de Sumoy elaborado con método ancestral. Entonces esto cierra un poco todo lo que es la línea de vinos de monovarietales de Sumoy.